encontramos hoy entonces para conocer un poco más de estas vivencias que son parte de nuestra iglesia. Claro que sí, bueno, coordinando este espacio, el padre Gerardo Arenas, le agradecemos muchísimo que nos va acompañando y él nos va poniendo en contacto con distintos referentes de las comunidades en Latinoamérica que vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Bueno, y en este caso nos acompaña hermano Luis Ariel Fiscué, delegado de la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis de Popayán, en Colombia, y también en cuanto a la Comisión de Pastoral de Pueblos Originarios del CELAM, es delegado de la región bolivariana. Hermano Luis, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bienvenido. Oiga, qué gusto que me da saludarlos. Buenos días para nuestra amada Latinoamérica. Buenas tardes y buenas noches para las demás partes del mundo donde las señales transmisoras de los medios masivos de comunicación pues llevan los mensajes de la paz y del bien. Gracias por la invitación. Como les comentaba hace un ratito, a última hora voy de salida de visita a una parroquia, a una población indígena, un pueblo originario, pueblo Nasa, acá a más o menos unas 6 horas ya llevo en camino del centro metropolitano de Popayán hacia el noroccidente de nuestra geografía caucana, colombiana y arquidiocesana. Gracias por la invitación y por permitirme estar una vez más al aire con ustedes. Bueno, gracias por tomarse ese ratito, ¿no? Sí. Que ha detenido su viaje para continuar. En este momento, ¿dónde se encuentra? Porque quienes siguen la transmisión audiovisual lo vemos allí con un paisaje de fondo en pleno viaje. ¿En dónde está en este momento? En este momentico me encuentro en el municipio de Morales. Esto es hacia el noroccidente al noroccidente de nuestra geografía caucana, municipio de Morales, parroquia San Antonio de Padua de Morales, que nos estamos también preparando para las fiestas patronales, pero voy rumbo hacia el cerro, hacia un resguardo indígena que se llama el resguardo indígena de Agua Negra, y una hora más adentro voy, ya en horas de la tarde, hacia otro resguardo indígena que se llama Chimborazo. Esto es en las astribaciones de la cordillera occidental, la cordillera andina, ya una de las cordilleras madres que atraviesan nuestra bella parte de Colombia, y el Cauca queda sobre la cordillera occidental. Entonces, por acá estamos, unos paisajes preciosísimos. Hacia el fondo está el río Cauca con su bella laguna de la Salvajina, que es la que le produce energía a gran parte del sur colombiano. Es una belleza de paisaje, una preciosidad de ambiente, con una gente espectacular. Ya he pasado zona mayoritaria, que es lo que es la zona, la gente mestiza. Luego pasé un territorio que era de gente, hermanos afros, y ahorita comienzo a subir las cordilleras para encontrarme con el pueblo indígena Nasa, acá de nuestros hermanos originarios. Qué bueno, hermano, porque conocer de este recorrido que está realizando en esta jornada nos permite también conocer un poco su actividad, esta actividad acompañando a los pueblos originarios y allí particularmente en la región bolivariana, donde trabaja, donde realiza toda esta tarea pastoral de acompañamiento de los pueblos indígenas. ¿En qué consiste? ¿Cómo se va encontrando con ellos? ¿Qué es lo que se va poniendo en común también en esta iglesia en salida y en esta tarea también de misión y evangelización? Eh, a ver, yo soy el delegado de Pastoral Indígena de la Arquidiócesis de Popayán. Popayán es una jurisdicción eclesiástica metropolitana que queda al sur occidente de Colombia, y que comprende como capital metropolitana y arquidiocesana, comprende pues la provincia eclesiástica de Popayán con seis jurisdicciones eclesiásticas de iglesias particulares: la arquidiócesis de Popayán,
la diócesis de Pasto, la diócesis de Iquiales, la diócesis de Tumaco, el vicariato apostólico de Guapi y el vicariato apostólico de Tierra Adentro. Eso es lo que comprende, y ahí soy el delegado de pastoral indígena. Por gracia de Dios, el señor arzobispo me ha pedido ese servicio, y desde el año pasado, 2023, al participar en el encuentro de pueblos originarios en La Tacunga, en el Ecuador, fui a este encuentro, y allá pues inmerecidamente me pidieron el servicio para ser parte de la Comisión de Pueblos Originarios del CELAN, que es una comisión muy nutrida con unas personas excelentes, con unos hermanos sacerdotes, laicos, religiosos, y por supuesto a la cabeza con Monseñor José Iraíz Acosta, que es el obispo de Huejutla y que es el presidente de la Comisión de Pueblos Originarios, el padre Gerardo Arenas, que es el secretario de esta comisión, muy queridos mexicanos, y pues que esta comisión la comprenden hermanos pues desde México hasta el Cono Sur, Brasil, todo. Entonces, varios hermanos que estamos dentro de esta gran comisión, y ahí ingresé el año pasado a ser parte, y a pesar de que soy indígena del pueblo Nasa, de acá mismo, de Tierra Adentro, que es acá en el Cauca, en Colombia, a pesar de que soy indígena y religioso indígena, entonces, créame que esa concepción que yo tenía de los pueblos indígenas y de la evangelización en medio de los pueblos indígenas, yo la consideraba que era un poco nula. Entonces, comencé ahora a entrarme en este proceso, a ir conociendo, a ir como sacando la espiritualidad propia de mis pueblos originarios para poderla poner a flote en el mismo servicio de la evangelización. Y entonces, pues con todo ello, al ingresar a la Comisión de Pueblos Originarios, y sobre todo por la zona bolivariana que comprende pues Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, entonces ingresamos a esta comisión a conocer, a aportar en lo que al Espíritu nos va mostrando en el caminar continuo de la vida, y entonces comenzamos a hacer este ejercicio. Pero al momento pues entonces estamos como pueblos originarios conociendo las realidades de cada uno de los pueblos, con sus problemáticas, con todos los conflictos sociales que se van presentando, porque en cada uno de nuestros territorios a nivel de Latinoamérica, y si lo hablamos a nivel de la zona bolivariana, cada uno de estos territorios tenemos realidades propias, con conflictos sociales, con problemáticas sociales de violencia, de narcotráfico, de muerte, ya cada una de esas cosas que golpean continuamente nuestros pueblos, pero que el mensaje salvífico de Jesucristo pues no puede quedar de lado, y que por el contrario antes tenemos que seguir ahondando y aportando un granito de arena en la construcción del reino, porque la labor de las pastorales no es una labor de ONGs, sino que es una labor de evangelización, o sea, es llevar el evangelio de Jesucristo a cada uno de estos hermanos originarios en sus diferentes territorios, con sus diferentes realidades. No podemos ser ajenos a estas realidades, y ni tampoco podemos ir como con un mensaje de por qué están así, no, sino ir con un mensaje esperanzador en medio de las realidades, mostrándoles que Jesucristo es el camino por el cual podemos encontrar vida, y podemos encontrar también las soluciones a las problemáticas, pero sobre todo la esperanza para un buen vivir, para un summa causai, ya para un buen vivir en armonía continua con nuestra madre naturaleza, con nuestros hermanos, aún entre todas las vicisitudes que nos pueda presentar la vida. Entonces, por eso la pastoral indígena venimos haciendo ese ejercicio, ¿no es cierto? Los que ya llevan su tiempo en el ejercicio desde el CELAN, y los que estamos ingresando, y que vuelvo y le digo, le agradezco mucho a Dios que me haya permitido ingresar a esta comisión, porque soy más bien un primíparo, un aprendiz, que estoy nutriéndome de la sabiduría de mis hermanos originarios, para que desde ello mismo
ayudar en la evangelización y en la reconstrucción de ese amor fraterno, en la reconstrucción de ese querer salvífico de Jesucristo, que es hacer un nuevo mundo, un mundo mejor. Hermano Luis, recién muy bien nos hacía que nos describa que son muchísimas las comunidades originarias, que cada una tiene su propia vida, su propia problemática, pero hay algunos temas, ¿no?, que creo que atraviesan y que usted nos mencionaba hace un ratito y que, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de la tierra, que suele traer mucho conflicto, ¿no?, en los distintos lugares. Digamos, el pensamiento de los pueblos indígenas no se puede desligar de el estar con la tierra, ¿ya? Un indígena se hace con la madre tierra, un indígena hace vida con la tierra. El pensamiento de los pueblos indígenas siempre va a estar ahí. Por eso el indígena no tiene dentro de sus pensamientos, no tiene el abandonar su territorio, no tiene el irse, no tiene en su pensamiento el algún día dejar abandonado su territorio, sino por el contrario, amarlo, conquistarlo, quererlo, salvaguardarlo, preservarlo y tenerlo siempre en bien, porque es que es el territorio el que le da la vida, es el territorio el que le da el alimento, es la madre tierra el que le da el sustento, y por tanto uno ama ese territorio, y por eso la madre tierra, la Pachamama, como se concibe en la zona andina, esa Pachamama, esa madre tierra, es la que nos abriga, ¿ya? El indígena no concibe la tierra como aquella esfera a la cual hay que sacarle, hay que extraerle, hay que sacarle hasta lo último que tenga para usufructuarse o para llenar mis bolsillos con aquello que me produce la madre tierra. Entonces, en la concepción de los pueblos indígenas no está esto, sino que en la concepción de los pueblos indígenas está que yo debo hacer comunión con la madre tierra, debo hacer comunión con ella. De ahí viene entonces hoy en día, por ejemplo, o sea, más bien desprendido la infinidad de situaciones y realidades sociales que viven nuestros territorios. Y es que, por ejemplo, eh, la cuestión del extractivismo, esta es una problemática grande que se está dando en nuestros territorios. Pero es que el indígena ve, por ejemplo, de que si hay oro, pues es la belleza que adorna a esta madre. Si hay petróleo, es la sangre que fluye, que corre por las venas de esta madre. Si hay agua en cantidades, ya es el líquido precioso que da la vida, ¿ya? Entonces, no está ese concepto capitalista de que el oro hay que sacarlo para llenarme mis bolsillos, de que el petróleo hay que sacarlo para llenarme mis bolsillos, de que el agua hay que sacarla de los páramos, sacarla, exprimirla de las lagunas, de las montañas, para yo llenarme los bolsillos, como a veces está el concepto de un malentendido capitalismo, ¿ya? Eso no está en el concepto de los pueblos indígenas. Cuando ese concepto en medio de los pueblos indígenas está ahí bien latente, ahí viene la problemática social. ¿Y cuál es? Porque el indígena se arraiga a su territorio, se apega a su territorio, lo comienza a defender, y entonces llegan los que necesitan sacar, extraer, exprimir, y entonces comienzan los desplazamientos forzosos, comienzan las muertes a los líderes sociales, comienzan las persecuciones a los líderes, ya comienzan los desplazamientos. Bueno, todas estas problemáticas sociales que van llenando y que van engrosando los cinturones de pobreza y de miseria en las grandes ciudades, ¿son causa de qué? De sacar a los indios, sacar a los originarios de sus territorios a fuerza, porque el indígena nunca va a abandonar su territorio. Si uno ve indígenas en las grandes metrópolis, en las grandes urbes, no es porque se hayan querido ir por puro gusto, es porque han tenido que salir de sus territorios bajo
opresión, bajo una obligación, ¿ya? Bajo un impulso o bajo un miedo. Eso es lo que ha sucedido y por eso nos vamos a encontrar en las grandes ciudades con indígenas tirados en las calles pidiendo limosnas, desplazados por la violencia y por eso. ¿Por qué? Esas son consecuencias de esas interpretaciones que no son bien dadas por, por otros pensamientos y que atropellan el pensamiento de los pueblos indígenas. Eso eso en esta cuestión, por ejemplo, de lo que es el extractivismo. Pero si vamos un poco más allá, por ejemplo, nos vamos a encontrar con realidades como esta cuestión del narcotráfico, ¿ya? Los pueblos indígenas tienen, por ejemplo, la mata de coca, y la mata de coca es sagrada para los pueblos indígenas. Yo en ese momentico estoy en un territorio donde esa mata que mata es peligrosa, ¿ya? Y estoy metido en este momentico estoy parado en ese territorio, ¿ya? Pero es que las comunidades han tenido que aceptar esas siembras, porque se encuentran entre la espada y la pared. Claro. Porque tras ese narcotráfico vienen los grupos insurgentes, ¿ya? Y el grupo insurgente llega y le dice a usted, bueno, señor indígena, usted tiene tantas hectáreas de tierra, me siembra tantas matas. Claro. ¿Ya? Me siembra tantas matas. Y si no se mueren sus hijos, y si no me le llevo sus hijos, y si no le mato a su esposo, Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que ponerse a sembrar, ¿ya? Hay gente que necesita, y que a veces hoy en día, por ejemplo, a voz en cuello le gritan a uno, le dicen, yo quiero salir de eso, pero es que no puedo salirme de eso, porque si yo dejo de sembrar, me matan, acaban con lo que yo amo, que es mi familia, o me toca que irme de acá. Pues mire que todo eso es consecuencia, todo ese tipo de cosas van van dando un sinnúmero de consecuencias para degradar la dignidad de las personas, para acabar con la libertad de las personas, para fragmentar el pensamiento, como para amarrar el pensamiento, como para no dejarme libre, ¿ya? Entonces, tiene uno que decidir a veces, tienen los líderes que decidir entre el sí y el no, y si no, pues acabar en un cementerio. Tristemente podemos decirlo así. Y eso no sucede solamente en Colombia, eso no sucede aquí en nuestros territorios, eso no sucede aquí donde estoy parado en este momento. Eso sucede en estos momentos, por ejemplo, en el Ecuador, hay un grande problema, en el Perú, en Bolivia, ¿ya? Hay grandes problemas por eso, ¿cómo se llama? Por ese problema del narcotráfico. Eso hablando de la tierra. Pero también, por ejemplo, vámonos al Amazonas. Nuestros hermanos en el Amazonas, nuestros hermanos originarios en el Amazonas, un indígena del Amazonas no se puede concebir sin un árbol, no se puede concebir él mismo si no está en conexión, interligado, si no está interligado, esa palabra tan hermosa de Papa Francisco, si no está interligado con la creación, o sea, con aquello que le da el sustento diario. Pero entonces, como allá todavía no hay cultivos de hojas que matan, entonces, ¿qué está pasando? Viene la ganadería a gran escala, o viene la tala de nuestra madre tierra, la tala de bosques a gran escala. ¿Para qué? Para la extracción de madera, ¿sí? Entonces, mire que son realidades que se van presentando y que vuelvo y le digo, por una mala interpretación del mal llamado capitalismo, que no pensamos sino en llenarme los bolsillos ahorita, pero no pensamos en que ese árbol que yo ahorita en 2 minutos tumbo me está dando oxígeno por años y me va a seguir dando oxígeno por años. No pensamos en eso. Pensamos de que yo hoy puedo sacar una botella de agua, puedo ir a una montaña, exprimo sus frailejones, exprimo sus esponjas, boto el agua, la saco, la embotello y me gano un poco de plata, pero no pensamos de que mañana voy a necesitar agua, de que mañana voy a necesitar los árboles, de que mañana voy a necesitar la tierra. Entonces, eso no lo tenemos como que no está en nuestra concepción. Por eso, aquello tan hermoso de Papa Francisco con Laudato Si, oiga, somos responsables del cuidado de la casa común,
somos responsables. Ninguno está exento de haber cometido pecado contra nuestra madre tierra. Todos hemos pecado contra nuestra madre tierra. Todos hemos ofendido a nuestra madre tierra. Y hoy somos responsables y tenemos el deber concreto de ¿qué? De hacer algo para restaurarla, de hacer algo para restaurar esta casa, porque nosotros tal vez ya, algunos tenemos 40 años, otros 50, otros 60, otros 70, como dicen en mi pueblo, o acá en los pueblos indígenas, otros ya estamos más de allá que de acá, ¿sí? Pero hay otros que están para venir. ¿Qué les vamos a dejar a esos otros? Por eso nuestros pueblos indígenas tienen en su pensamiento eso, el arraigo. No es que los indígenas, por ejemplo, en Colombia sucede esto cuando hay, no sé si ustedes, por ejemplo, que están en otros países o los que me ven y me escuchan desde otros países, dicen, paros de los pueblos indígenas en Colombia. Cuando hablan eso, lo único que los medios de comunicación sacan y lo tiñen de amarillo, para darle ese tinte amarillista feo, es otra vez los indios pidiendo tierra. Si ni trabajan. No es que los indios no pedimos la tierra, no porque no la trabajemos o porque sí la trabajemos, no es por eso, es porque los indígenas cuando peleamos por la tierra es porque sentimos que a ese terruño algo le estamos haciendo y no es algo bueno, claro. ¿Ya? Es porque queremos defender, por ejemplo, miren lo que está pasando, por ejemplo, con la venta de hace 2 años, en el periodo presidencial de hace 2 años en Colombia, con la venta del páramo de Santurbán en el nororiente colombiano. Mucha gente salió a protestar porque vendían el gobierno vendió el páramo. ¿Ya? La gente sale a protestar. ¿Pero por qué protestan? Dicen los medios de comunicación. Si va a venir progreso al país, no necesitamos el progreso. ¿Para qué necesitamos una vía carreteable, sin huecos, con cemento, si no tenemos agua para tomar, agua limpia, si tenemos un ambiente contaminado? ¿De qué nos sirve un progreso si no tenemos cómo disfrutarlo, cómo vivirlo? ¿Ya? Entonces, por eso en Colombia, a veces convertimos o estigmatizamos a los pueblos indígenas cuando los pueblos indígenas salen a sus protestas y lo único que decimos es, indios pidiendo tierra de nuevo. No estamos pidiendo tierra. O tal vez se podrán estar pidiendo tierra, pero lo que se está pidiendo, ¿qué es? Lo que se está pidiendo es dignidad y respeto para con nuestros territorios, dignidad y respeto para con nuestra madre tierra, respeto por las fuentes hídricas, respeto por el páramo, respeto por la laguna, respeto por los animales que cuidan el ecosistema y que hacen armonía con nosotros. Claro. ¿Ya? Eso es lo que se pide. Entonces, mire, son muchas cosas que confluyen en una sola cosa de la que usted me ha preguntado, que es solamente el territorio. Son muchas cosas, ¿ya? Y mucho para aprender también, hermano Luis, con todo esto que nos está compartiendo, mucho aprendizaje hay detrás en lo que tiene que ver con el cuidado de la creación, el cuidado de la vida en general, en todo lo que nos cuenta. Y hace un momento nos comentaba que al visitar, al encontrarse con cada uno de los pueblos, en la realidad también particular de cada uno, usted se va nutriendo, usted también va aprendiendo en lo que tiene que ver con la evangelización. ¿Y qué es lo que ha aprendido, hermano, en este último tiempo? Si tiene que resaltar algo en particular, ¿qué es lo más llamativo para usted en lo personal que ha aprendido a partir de este encuentro con los pueblos originarios en lo que tiene que ver también con la fe y en cómo poner en común esa fe? Yo pienso que el estar, bueno, les decía, yo soy indígena, pero en mis años de vida religiosa he trabajado con indígenas desde la evangelización, la catequesis, la atención, ya que vayan al convento y todo eso, y de ahí nomás. Digo, luego ya en la educación. Pero ahorita ya este es mi 4º año, entrar en contacto con los pueblos, eso ha sido una ganancia. Sentir el dolor, el grito de ellos, eso ha sido una ganancia. Claro. Porque me he dado cuenta que en el dolor, cuando ellos me hablan del dolor a mí, yo siento ese dolor. En la alegría, cuando ellos me hablan de alegría, yo siento esa alegría para mí, ¿ya? Entonces, he comenzado a conocer esas realidades, he comenzado
a nutrirme de la sabiduría de los mayores. Cuando yo me siento con unos mayores y le comienzan a contar esas bellas historias de antaño, pero a veces hasta una lágrima brota del rostro y dice, qué tristeza como el mundo se está volviendo ahora, ¿ya? Eso es para uno ponerse a pensar, o digamos, en mis recorridos, como en las visitas que hago, en las diferentes parroquias, en las diferentes zonas indígenas, y que me siente con ellos, yo digo, oiga, sí, esto hay que ponerle cabeza, esto hay que ponerse echar lápiz, como decimos a veces, ¿ya? O sea, prestarle atención, algo debe estar pasando. Entonces, se va uno nutriendo, voy conociendo, pero también voy sembrando evangelio. Claro. Voy sembrando evangelio. Con una caricia, con una sonrisa, con una palabra bonita, con una palabra de esperanza. Dios no te ha abandonado, Dios está con ustedes. Hay inconvenientes, pero Dios está ahí presente. Dios, hay un refrán en nuestra tierra que dice, Dios aprieta pero no ahorca, ¿ya? Dios aprieta pero no ahorca, ¿ya? Yo a veces le digo a la gente, Dios no te pone a prueba, pero Dios está ahí diciéndote, ánimo, sigue adelante, ponte las pantaneras, ponte las botas, sigamos caminando, el camino sigue, el camino no se ha terminado aquí, hay problemas, hay huecos, hay abismos que a los que hay que frenar y prestar atención, pero hay que seguir anunciando. Y en mi ejercicio, ahorita como delegado de pastoral indígena, yo le digo mucho al Señor, le digo, Señor, dame esa fuerza necesaria, porque así como me encuentro con sonrisas, así me encuentro con tristezas. Así como me encuentro con palabras que me dan aliento, así me encuentro con palabras que me dan ganas de llorar y que me dan tanta desesperanza, pero que a la vez yo digo, yo soy un hombre de esperanza y tengo que sembrar esperanza en esas visitas que hago a la gente. Tengo que sembrar esperanza en las personas con las que me encuentro en el camino. Tengo que sembrar esperanza en las personas que necesitan una palabra de aliento. Entonces, y si esto no es evangelio, por eso la pastoral de los pueblos originarios no es una ONG que le ayuda a solucionar los problemas a los indígenas. No, es una pastoral donde el evangelio de Jesucristo, al estilo de los pueblos indígenas, tiene que sembrarse, ¿ya? Donde el evangelio de Jesucristo tiene que calar en los huesos de nuestros hermanos originarios, donde el evangelio de Jesucristo tiene que hacer eco, y un eco esperanzador para las problemáticas, para las vicisitudes que se estén presentando. Entonces, cuando yo me voy a un pueblo indígena, y esto es una ganancia propia, cuando yo me voy a un pueblo indígena, yo digo, Señor, que todo lo que lleve sea solamente a ti. Eso nomás. Y que todo lo que reciba sea una ganancia para mí, ¿ya? Una ganancia. Pero sobre todo, que los pueblos queden contentos de que el Señor los ha visitado, de que en una palabra que yo les diga, que en una sonrisa que yo les muestre, ya, que en un saludo que yo les dé, que ellos sientan de que un indígena como ellos es igual que ellos, que yo soy el delegado de pastoral indígena, pero soy igualito a ellos, ya, soy igualito a ellos. ¿Por qué? Porque es que es Jesús el que los está visitando. Ahorita, por ejemplo, el párroco está por ahí tomándose un café porque lo conocen aquí donde estamos. Entonces entré allá, le dije, padre, vaya, tómese el café que yo voy a estar atendiendo un evento. Y entonces él está allá. Entonces, cuando voy con el párroco, le digo, padre, esto que vamos a hacer, ¿a dónde vamos? Usted sabe, padre, vamos en nombre de Dios. Y Dios es el que hace la obra. Nosotros solamente, como el carro, le prestamos las ruedas para ir. No más. Qué hermoso. Hermano Luis Ariel, no queremos detenerlo más en este viaje misionero a estas comunidades, pero la verdad que nosotros también hemos ganado hoy muchísimo de escucharlo atentamente, todos los oyentes de Radio María en Argentina agradecidos de este espacio, porque aunque sea un ratito hemos podido ir conociendo en profundidad, la labor que desarrolla y también cuáles son los sentires más profundos de las comunidades que visita. Así que lo dejamos que siga su camino y bueno, nos confiamos también a sus oraciones. Muchas gracias. Yo le decía a padre Gerardo ayer que estuvimos en una conversa, le decía al padre, él me dijo, si crees que te necesitas más tiempo para seguir hablando, solamente nos avisas. Yo le dije, el problema es que mañana voy a estar en el viaje y pueda, por gracia de Dios, que donde me coja a las 11, haya señal. Y me cogió en este buen cerro.
Estoy Qué en una bueno. montaña donde visito una maravilla de cero, pero estoy muy dispuesto para cuando, en lo que yo pueda colaborar, en lo que pueda servir, estoy muy a la orden, me pongo a vuestro servicio y por supuesto al servicio del Señor y de su Evangelio, en el anuncio de su Evangelio en medio de los pueblos originarios, pero también en medio de todos los pueblos que necesitan Evangelio. Hoy el mundo necesita Evangelio, hoy necesitamos de Dios. No podemos decirle al mundo tan necesitado de Dios, hey, espérate, mañana. No, es hoy mismo. Al Claro. Evangelio hay que anunciar. Y gracias a ustedes que desde los medios masivos de comunicación, desde todas las plataformas, televisión, radio, internet, anuncian el Evangelio. No es un trabajo fácil, no es un servicio fácil, ¿ya? Pero es un servicio hermoso y que Dios recompensa con muchos bienes. Pues les Mm. agradezco por Gracias. haberme escuchado, por tenerme en cuenta en esto y como les digo, me pongo a vuestro servicio y que haya una nueva oportunidad. Que Seguramente. así sea. Seguramente, Gracias. Laura. Gracias, Hasta hermano pronto. Luis. Hasta la próxima. Dios los bendiga a todos, felicidades.